Amén. En este pasaje bíblico encontramos dos historias, ¿sí? Pero las dos historias resaltan algo importante, que es las decisiones que se tomaron en ese momento. ¿Sí? Somos nosotros el resultado de nuestras decisiones. ¿Me escuchó, verdad? Somos el resultado de nuestras decisiones. Todo lo que hoy somos, el estado en el que nos encontramos, la situación en la que nos encontramos, es el resultado de nuestras decisiones. De pequeñas decisiones diarias nos han traído hasta esta situación en la que hoy nos encontramos. Nada es producto del azar, nada es producto de la suerte. Nada es producto del Big Bang ni de las otras teorías. Todo es producto de nuestras decisiones. Somos el resultado de nuestras decisiones. Eso es importante saber. Es importante entender esto. Que todo cristiano, nosotros, debemos aprender a tomar decisiones de forma consciente. Toda decisión trae un resultado. Toda decisión trae una consecuencia. Y nosotros, como cristianos, tenemos que entender que todas las decisiones que tomamos van a traer consecuencias, resultados. Entonces tenemos que aprender a tomar las decisiones de forma consciente. De esa manera nosotros vamos a mejorar y vamos a empezar a tomar decisiones de una mejor manera. ¿Por qué? Porque estamos conscientes, atentos a esto, porque entendemos que toda decisión trae un resultado. Entonces, si yo sé que mis decisiones, que lo que yo elijo, mis acciones me van a llevar a cierta situación, a cierto estado emocional, sentimental, entonces yo voy a aprender a tomar decisiones porque estoy consciente de lo que está sucediendo. Estoy atento a lo que está sucediendo. Entonces mi vida va a mejorar. Todo cristiano debe aprender a tomar decisiones conscientemente. Tomar decisiones de forma consciente no es fácil, no es sencillo. Tomar decisiones de forma consciente demanda fuerza, demanda valor, demanda voluntad. Es un desgaste. Tomar decisiones conscientes trae un cansancio, porque requiere más fuerza de lo normal. Tomar decisiones al azar, ya termino y ya puede hablar. Tomar decisiones de forma consciente demanda fuerza. Entonces lo que tenemos que hacer es estar atentos a las decisiones que vamos a tomar, a las elecciones, a todo lo que elegimos en la vida. Al demandar fuerza, tomar decisiones de forma consciente, al demandar fuerza, lo que provoca en nosotros es una superación. Entonces se rompen mis límites. Es más fácil no hacer nada. Es más fácil no tomar decisiones de forma consciente. Es más fácil quedarse como estamos. Tomar una decisión consciente, tratar de salir adelante, de buscar las cosas, requiere de fuerza, demanda fuerza, y eso es lo que provoca que nosotros nos superemos a nosotros mismos. Y al superarnos a nosotros mismos, lo que provoca es que empecemos a cosechar sabiduría, conocimiento, entendimiento. Porque aprendemos de nuestros errores, aprendemos de nuestras experiencias.
No tenemos que ser cristianos que se dejan llevar por los deseos, por las emociones, porque eso no es de sabios. Ser sabio se trata de tomar decisiones conscientes. Tomemos el ejemplo de la mujer que tomó una decisión, pero fue una decisión racional. La mujer pensó primero, la mujer evaluó todos los pasos que iba a dar. Esta mujer calculó cada paso que iba a dar. Esta mujer pensó. Y ella misma dijo, si toco el manto, entonces seré sana. Entonces voy a salvar mi vida. Fue un cálculo. Lo pensó. Es lo que está escrito. Ella no dijo, bueno, voy a tocar el borde, el manto del Señor y que sea lo que Dios quiera. No fue lo que está escrito, no es lo que está escrito. Ella pensó, si toco ese manto, voy a sanarme. Tomó una decisión consciente. ¿A qué voy con esto? Tenemos que ser cristianos, que no se queden en el molde. Tenemos que ser cristianos, que aprendan a tomar decisiones. Cristianos que se levanten. Cristianos que avancen, cristianos que provoquen un milagro, cristianos que provoquen que Dios mueva su mano a nuestro favor, personas que provoquen que Dios haga algo. Usted y yo no estábamos destinados a estar donde estamos, pero se levantó alguien a orar, a clamar, a interceder, y esa persona provocó que Dios nos elija, provocó que Dios, no pasó nada, provocó que Dios nos elija y nos posicione en el lugar donde hoy estamos. Debemos ser así, gente que provoque un milagro, gente que provoque que Dios mueva su mano, gente que provoque que Dios haga algo, gente que provoque a Dios. Y lo digo de una forma respetuosa, con temor a Dios, entendiendo que Dios es mayor que yo y que Dios es quien abre y cierra las puertas. Pero debemos ser de esos hijos que honran al Padre, de esos hijos que provocan que Dios mueva su mano. Debemos ser de esos hijos que avanzan, de esos hijos que siempre buscan honrar a Dios, hijos que aporten al reino de Dios. Si usted y yo nos quedamos como los cristianos que somos y tratamos siempre y en lo único de ser buenas personas y venir a la iglesia para solamente aprender, para solamente saber, conocer y nos quedamos ahí nada más, entonces vamos a ser simplemente unos cristianos. Pero hay una diferencia. Los hijos de Dios son los que se levantan y los que buscan contribuir, los que buscan engrandecer el reino de Dios. Dios no te va a dejar siempre y cuando busques tomar la decisión correcta, la decisión que aporte para el reino de Dios, la decisión que esté dentro del propósito de Dios. Cuando tú buscas tomar esas decisiones, entonces Dios te guía, Dios te estabiliza, Dios te ayuda a caminar en terreno firme. Dios te da visión, Dios te da el sentido de escuchar con claridad. Escuchar con claridad. En el libro de Isaías dice el profeta: Dios me dio oídos de sabio. Puedo escuchar la sabiduría. Hay gente que no puede discernir, no puede escuchar palabra de Dios, no puede discernir la sabiduría de Dios. Su oído todavía está tapado. Pero cuando buscamos tomar decisiones que lleven a engrandecer el reino, decisiones que aporten al reino, Dios nos usa, Dios nos destapa el oído, nos enseña a escuchar, nos ayuda a ver más allá de lo que vemos. Dios pone palabras, Dios pone en nuestras vidas valor
y voluntad. Y la energía, la fuerza que se requiere tomar una decisión consciente, Dios nos da esa fuerza que nosotros no podemos alcanzar. Él pone esa fuerza. Siempre y cuando busquemos tomar las decisiones dentro del propósito de Dios. Cuando buscamos tomar las decisiones fuera del propósito de Dios, nosotros mismos tenemos que cargar con nuestras consecuencias. Y nosotros mismos somos los responsables de nuestras consecuencias. Pero dentro del propósito de Dios vamos a poder lidiar con cada consecuencia, porque como humanos muchas veces buscamos tomar la decisión, pero las cosas no salen como queremos que salgan. Las cosas no resultan como queremos que resulten, porque somos seres humanos y aunque estamos en la presencia de Dios y buscamos de Dios, Dios sabe cuándo limitarnos. Dios sabe cuándo ponernos límite, cuándo cerrar puertas para guiarnos hacia otro lugar. El profeta Samuel, en sus primeros tiempos, Dios lo habla 3 veces. Y él confunde la voz de Dios con la voz de Elí, del sacerdote, hasta que aprendió a discernir con claridad la voz de Dios. Al principio cuesta tomar decisiones conscientes. Al principio cuesta entender si es que está Dios en la decisión o no está Dios en la decisión. Pero mientras más ejercitamos el don, más comienza a entenderse, más comienza a aparecer con claridad la presencia y la voz de Dios en nuestras vidas. Entonces tenemos que tomar decisiones conscientes y ser personas maduras para enfrentar los resultados. Porque eso es lo que lleva a madurar a toda persona. A toda persona. Podemos tener años de vida, pero si no reconocemos lo que hicimos, lo que atravesamos en la vida, no sirve de nada. Pero podemos tener pocos años o muchos años y reconocer cada paso que dimos. Y reconocer que somos el fruto y el resultado de nuestras decisiones. Y ahí es donde entra la sabiduría. Ahí es donde entra el conocimiento. Y la sabiduría es el tesoro más preciado en este mundo. La sabiduría es el grado de unción más alto. La sabiduría es la esperanza para todo oyente. La sabiduría es pan al hambriento, es agua al sediento. La sabiduría es la luz para los que viven en oscuridad. No me entendió. La sabiduría es importante. Yo quiero que usted lo absorba, lo agarre. Entienda que si usted sin sabiduría anda caminando totalmente ciego, no ve, no escucha, no entiende, y su vida se consume, su vida se consume en tiempo, en malas experiencias. Su vida se consume. Pasa el tiempo y lo único que va a sacar de todo eso es una vejez amarga, una vejez sin sentido. Y se va a preguntar qué hizo con su vida. La sabiduría es importante, es la luz para nuestras vidas, es el entendimiento para nuestros caminos, es el consejo, es la voz para todo ser humano. Usted busque la sabiduría y a donde vaya, usted va a ser la voz, usted va a ser principal. A donde usted vaya, si tiene sabiduría, si busca la sabiduría de Dios, va a sentirse la unción. La sabiduría es la esperanza para esta nación, para esta provincia. Sin sabiduría, somos cristianos
que simplemente están por estar. Con sabiduría somos la esperanza para esta provincia. Entonces, cuando reconocemos, ¿verdad? Cuando reconocemos que nuestras vidas no resultaron como nosotros queríamos, cuando reconocemos que cada resultado es el fruto de nuestras decisiones, entonces la experiencia cobra valor. La experiencia comienza a volverse sabiduría. Atravesamos procesos, muchas situaciones. Como cristianos atravesamos procesos, dificultades en la vida. Si nosotros aprendemos a tomar esas experiencias, si nosotros absorbemos esas experiencias y aprendemos de ellas, esas experiencias quizás amargas, quizás sin sentido, que no entendemos el por qué, se convierten en sabiduría. Y no hay nada mejor que una persona que alcanzó sabiduría. No hay nada mejor. Cuando una persona con sabiduría logra hablar, logra entrar la palabra, logra conquistar nuestros sentidos y prestamos atención a la sabiduría. Porque es algo que desde el principio de una civilización, la sabiduría siempre fue pilar principal de la sociedad. El conocimiento siempre fue pilar principal de la sociedad. La sabiduría es un pilar principal en la sociedad. Hay muchos pastores, gente que conoce la Biblia, gente que entiende, gente que puede declarar palabras, pero la persona que alcanza ciencia, la persona que alcanza sabiduría es oro. Es uno entre 1,000,000 y es una persona que va a conquistar. Con sabiduría, dice Eclesiastés, una persona logró conquistar reinos. La sabiduría siempre estuvo como un pilar principal en la sociedad. Entonces, tenemos que aprender a accionar, no quedarnos. Accionar, reaccionar. Y como dije, Dios no te va a dejar, siempre y cuando la decisión esté dentro del propósito de Dios. Y quizá te vas a golpear, te vas a caer, pero dice la Biblia, Dios no te va a dar una carga mayor a la que puedas soportar. Una experiencia te va a enseñar. Una experiencia dentro del propósito de Dios te va a despertar, te va a ayudar a entender las cosas, te va a ayudar a discernir las cosas, a tener experiencia, sabiduría y consejo dentro del propósito de Dios. Entonces tenemos que accionar, levantarse, tomar las decisiones, buscar. El crecimiento espiritual no es resultado de la suerte. La unción no es el resultado de la suerte. Es el resultado de un proceso, pero también es el resultado de la disposición de la persona. Hay una imagen que compartí en el estado. Dice, es mejor estar dispuesto que estar preparado. Tenemos gente preparada, mucha gente preparada, pero gente dispuesta es la que Dios busca. Gente dispuesta es la que Dios quiere. Gente dispuesta es la que Dios usa. Es mejor estar dispuestos que estar preparados. Y aunque la preparación es útil, lo mejor es estar dispuestos a ser usados por Dios. La sabiduría demanda búsqueda. La sabiduría es el resultado de renuncia. La sabiduría es el resultado de
de renunciar y de cortar con muchas cosas. La sabiduría es un proceso doloroso. Es un proceso que tenemos que aprender a atravesarlo, que no cualquiera lo atraviesa. La sabiduría es el resultado de pequeñas experiencias. La sabiduría es el resultado de pequeños fracasos dentro de Dios, dentro de la presencia de Dios. Ahí es donde aprendemos a caernos porque Dios lo permite, pero también aprendemos a levantarnos con una nueva experiencia y conocimiento. La sabiduría es el resultado de experiencias. Si nos quedamos, no vamos a alcanzar sabiduría, no vamos a alcanzar entendimiento. Esta mujer se levantó, fue en contra de una sociedad estructurada, de una sociedad hasta machista, de una sociedad que vivía bajo la ley. La vida de esta mujer corría peligro. Esta mujer estaba al borde de ser apedreada, porque no podía andar alguien impuro en el pueblo de Dios. Y esta mujer se animó, tomó la decisión, se levantó, y gracias a que se levantó, obtuvo su milagro. Obtuvo su milagro porque se levantó. En pocas palabras, construimos nuestros milagros. En pocas palabras, despertamos el poder de Dios para que sea hecho el milagro. Cierren la puerta. Seguimos. Siempre y cuando sea dentro del propósito de Dios, todo ayuda para bien. Quiero que se vaya con esto. Provocamos los milagros. Somos provocadores de cosas, de ambientes, de lo que puede llegar a suceder. Somos provocadores de un ambiente. Provocamos un ambiente. Provocamos que Dios mueva su mano o no. Provocamos un milagro. Provocamos que algo suceda. Esos son los hijos de Dios. Los que se levantan a bendecir el reino, a contribuir para el reino. Los que se levantan a cosechar, a buscar almas para el reino. Esos son los hijos. Los demás no son hijos porque siempre están quietos. Siempre están en un mismo lugar. Son simplemente empleados, son sirvientes. Y hay una diferencia entre un sirviente y un hijo. El hijo se sienta a la mesa, el sirviente no. El hijo está cara a cara con el padre, el sirviente no. Hay una diferencia. Los hijos son los que se levantan, los que buscan honrar a Dios en sus decisiones, en sus acciones, los que buscan honrar a Dios. ¿Cómo honramos a Dios? Es honrando el reino de Dios, es promocionando el reino de Dios, es defendiendo el reino de Dios. Es ser embajadores, representantes del reino de Dios. Eso es honrar a Dios. Entonces está la diferencia entre los hijos y los que no son hijos. Y nosotros tenemos que buscar ser hijos, ser gente que se levante y que bendiga el reino de Dios. Si nosotros bendecimos el reino de Dios, dice la Biblia, la persona que se ocupa de los negocios, de los asuntos de su Señor, recibirá honra. Dios te honra porque estás bendiciendo el reino de Dios.
cuando bendecimos el reino de Dios, somos hijos. La Biblia dice que el hijo es el que hereda. El hijo es el que participa de los bienes de su padre. El hijo es el que participa de la herencia. Los sirvientes no. El hijo es el que se sienta a la mesa con el padre. Solo los hijos. Porque los hijos bendicen el reino, defienden los asuntos del Padre. Los hijos son los que están y siempre luchan para que los asuntos del Padre marchen bien y sigan hacia adelante. Esos son los hijos. Los hijos son los que se levantan. Los hijos son los que se levantan, los que promocionan el reino, los que no tienen miedo a tomar decisiones. Dentro del propósito de Dios no vas a caer. Y si caes es para que Dios te dé una experiencia y una perla de sabiduría. Dentro de los propósitos, del propósito de Dios, toda experiencia es para bien, obra para bien. Tenemos que levantarnos, tomar decisiones sin miedo. Y Dios nos va a guiar en el camino. Nos va a determinar a dónde ir y a dónde no ir. Y todo eso es experiencia, es riqueza, es sabiduría. La sabiduría es buscada, pero no es encontrada por todos. La sabiduría siempre fue buscada, pero no es encontrada por todos. Dice que la sabiduría alza su voz. Está en las plazas, en las calles, en todo lugar está la sabiduría. Pero solo los que buscan escuchar son los que pueden adquirir sabiduría. La sabiduría es un tesoro escondido a los ojos del orgulloso, del soberbio. Por eso dice, oír al sabio será más sabio. El entendido adquirirá consejo. La gente que busca entender, comprender, la gente que busca cómo honrar a Dios, es la gente que recibe sabiduría. La gente que no le interesa no recibe sabiduría. La persona que busca comprender, la persona que busca, encuentra. De eso se trata. La sabiduría siempre estuvo oculta a los ojos de todo ser humano. Pero Dios otorga sabiduría cuando la persona busca honrar a Dios. Es para honrar a Dios, es para ensanchar el reino, es para los embajadores. Escuche, dice la Biblia, la sabiduría es para los reyes. La sabiduría es para los reyes. Lo llevemos en el tiempo actual en el que estamos. La sabiduría es para los hijos, los que son representantes del reino de Dios. La sabiduría es para los príncipes. Si Dios es rey, si nuestro Señor es rey, lo que le toca a los hijos es ser príncipes en lo espiritual. Esto tiene que comprenderlo, no es algo natural, no es una imaginación, no es algo dibujado. En lo espiritual se puede ver cuando hay alguien que es embajador y cuando alguien no lo es. La sabiduría es para los príncipes. La sabiduría es para los hijos, para los representantes, para los que buscan ensanchar, representar el reino de nuestro Padre. La sabiduría es para los hijos que buscan honrar al Padre. Entonces hay que tomar decisiones, hay que levantarse, hay que buscar caminar, hay que fortalecer nuestro ser, hay que buscar caminar, tomar las decisiones, porque ahí es donde crecemos, porque ahí es donde aprendemos, porque ahí es donde ganamos experiencia y conocimiento, porque ahí es donde maduramos. El crecimiento espiritual, la madurez espiritual es un proceso. El domingo pasado hablamos de que un corredor,
cuanto más se prepara y se mantiene en la disciplina, ese corredor va a poder rendir lo suficiente o lo necesario cuando sea la carrera. Pero si un corredor se descuida de la disciplina, si un corredor comienza a tomar decisiones fuera de su propósito, ese corredor, cuando sea la carrera, no estará en forma, no estará en condiciones. Ese corredor va a perder, porque no se mantuvo dentro del propósito. Lo mismo es en los cristianos. Cuando comienzan a quedarse, cuando comienzan a simplemente a dejar que todo sea producto de la suerte, comienzan a apagarse. No tienen nada que hablar, porque no tienen historia para contar, porque no vivieron historias. Pero el cristiano que se levanta, toma decisiones, tiene una historia que contar, tiene una experiencia que contar, tiene un sentimiento, una experiencia que se convirtió en sabiduría. Y ese cristiano puede hablar con conocimiento y, como lo hacía Jesús, hablar con autoridad. Jesús hablaba con autoridad. La autoridad que se refiere a la Biblia es que Jesús hablaba como un experto. Como un experto. Jesús hablaba porque Él vivió, Él sabía, Él veía, Él estaba con el Padre estaba con Él. Entonces Él sabía lo que hablaba. Si el cristiano se queda, el cristiano no crece, no da fruto. Si la semilla no cae a tierra y muere, no hay fruto. Simplemente queda como semilla. Pero si la semilla cae a tierra, muere, que ese morir es el proceso de todo cristiano. Entonces esa semilla se convierte en un brote, se convierte en un árbol y ese árbol da fruto. Y muchos buscan refugiarse debajo de ese árbol. ¿Qué quiero decirte? Que cuando empezamos a atravesar el proceso, a accionar, a levantarnos, a buscar madurar, a buscar crecer, mucha gente va a buscar refugiarse porque te va a ver seguro, te va a ver como una persona segura, como una persona estable, como una persona que caminó por el fuego, sabe lo que se siente, pero también sabe que Dios estuvo en medio de ese proceso. Como un cristiano con experiencia, como un cristiano que atravesó problemas, que atravesó situaciones, pero nunca se apartó de Dios. Entonces Dios te enriquece, Dios te honra y Dios te da lo mejor. Dios te bendice a causa de habernos mantenido en la presencia y el propósito. Sé que no es fácil mantenerse en el propósito de Dios en medio de situaciones. No es fácil confiar en Dios cuando las cosas no resultan, cuando las cosas no se dan, cuando uno tiene anhelos y no se ven los anhelos. No es fácil en ese momento confiar en Dios. Pero lo que he aprendido como hijo de Dios es que Dios no me regaló todo y Dios en lo personal creo que no me va a regalar todo. Pero sí creo que Dios me dio capacidades para lograr y alcanzar cosas. Y sí creo que Dios me da la fortaleza, me da visiones, me da sentido en la vida, en cada paso del camino, me da la posibilidad de entender y comprender las cosas para comenzar a alcanzar. Cuando entendí mi propósito, cuando entendí que Dios me dio la capacidad para lograr cosas, es cuando empecé a avanzar. Es cuando empecé a construir, a lograr cosas, porque entendí
que Dios sí está presente, que Dios sí está en mi vida, que solamente me tengo que levantar y solamente tengo que avanzar. Y esa es la semilla, el consejo que quiero darles. Hay una bendición en el camino, hay un milagro en el camino, pero si te quedas no lo vas a alcanzar, no lo vas a lograr. Nunca vas a terminar de explotar tus dones, tus talentos como cristianos, y nunca vas a llegar más allá de esa silla. Pero si te levantas y entiendes que tienes un propósito y que Dios te dio las capacidades para lograr los propósitos, para alcanzar metas, para alcanzar proyectos, entonces yo voy a verte en lugares importantes, estratégicos. Quizá Dios no te dé las riquezas como el mundo la tiene, pero sí te dio sabiduría, entendimiento. La salvación no se compra, una vida no se compra, pero Dios te dio algo fuera de lo material, sabiduría, capacidades. Con eso vas a abrir puertas, con eso vas a lograr cosas, con eso vas a afirmar los pies de otros, con eso vas a ganar amistades, con eso vas a ganar gente. Con eso vas a ayudar a personas y esa persona el día de mañana te va a dar otra oportunidad, una mano, una ayuda. Dios te dio lo más importante, que es de su presencia y de su espíritu. Una vida, una amistad no se compra. Un grupo, una familia no se compra, se construye. Amigos se construyen. Gente que nos rodee, grupo, gente en la cual podemos afirmarnos. Eso no se compra. Eso no viene por venir. Eso se construye. La familia que construimos es mucho más importante que la familia de la que venimos. La familia que nosotros mismos construimos vale mucho más de lo que podemos pensar. Una familia, una amistad, el éxito, propósitos, no se tiene por la suerte, se construye. Entonces, ¿quieres ganar sabiduría, entendimiento, alcanzar propósitos, metas, escalar alto, llegar lejos, llegar a lugares estratégicos para honrar a Dios desde esos puntos? Es un proceso de construcción. Y dentro de la presencia de Dios, dentro del propósito de Dios, vas a poder caminar en tierra firme. Dios no te va a dejar, Dios no te abandona, Dios no te suelta. Y todo resultado va a ser provechoso, una perla de sabiduría dentro de tu espíritu. Póngase de pie, vamos a orar en base a esta palabra. Espíritu Santo de Dios, aquí estamos delante de ti, Señor. Señor, con un anhelo, con un deseo de conocerte más, de saber más de ti, de alcanzar cosas grandes, de alcanzar cosas importantes. Como hijos de Dios,